Hola, ¿cómo estás? Es grato poder encontrarnos una vez más y muchas veces podemos ver atributos de grandeza que el mundo tiene. Hoy vamos a estar viendo en Mateo 11 del 7 al 11. Por ejemplo, los atributos de belleza del mundo es belleza, dinero, poder, personalidad. Estos atributos que Cristo hace de Juan el Bautista, los hace cuando Juan está en lo más profundo de sus dificultades y de su duda. Su duda no era en la periferia, sino en el mismo meollo del asunto. ¿Eres tú el Cristo o esperaremos a otro? Es que él esperaba un Mesías distinto, él esperaba un Mesías que iba a venir en un caballo blanco, iba a rescatar a Israel de los romanos, pero Cristo le recuerda que la profecía sobre el Mesías también era: los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos reciben la vista. Los sordos oyen y a los pobres se les anuncia el evangelio. Cristo ve la trayectoria de su vida, no en el momento de fracaso más profundo de su vida. Pudiéramos decir que Juan el Bautista se encontraba sintiendo fracasado en la cárcel y manda a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el Cristo o esperaremos a otro? Veamos lo que dice Mateo 11 del 7 al 11, en donde después de que Jesús les contesta a sus discípulos, a los discípulos de Juan, entonces viene a decir esto: mientras ellos se iban, Jesús comenzó a hablar de Juan a las multitudes. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido de ropa delicada? He aquí, los que se vistan con ropa delicada están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es aquel de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu rostro, quien preparará tu camino delante de ti. De cierto les digo que no se ha levantado entre los nacidos de mujer ningún otro mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. En el versículo 7, en los atributos de grandeza que Cristo ve en la vida, ve la cualidad de valor moral. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Qué piensan de Juan el Bautista? ¿Por qué fueron a verlo en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Esa caña era común en el Jordán donde Juan bautizaba, la vara que iba donde el viento lo llevaba, una vara sin espina dorsal, llevada por la corriente de los pensamientos populares. Juan no era un mensajero débil, que la opinión pública lo impulsaba. La razón que estaba en la cárcel: confrontó a Herodes por casarse con la esposa de su hermano Felipe. Y fíjense, no era caña sacudida, sino era uno que tenía valor moral, de la manera que respondió a la gente: camada de víboras que dieron fruto dignos de arrepentimiento, en Lucas 3, el 11 al 14. Los que tienen 2 túnicas, dele al que no tiene. Y el que tiene comida también, y a los recaudadores de impuestos, no exijan más
de lo que no es ordenado. Y a los soldados les decían, no extorsionen. Un hombre con cualidad moral. El ejemplo que quiero que veamos hoy es cuando personas dejen que el mundo dicte su valor, como la teología de la prosperidad, en donde uno dice que el Señor nada más quiere es que gane más y más y más. Ese es el atributo de dinero del mundo, no del Señor. O aceptando el trato inhumano de otras personas, en donde uno dice, está bien hacer eso a aquellos allí, como el feminicidio que encontramos en muchos lugares. La aplicación tenga la cualidad de valor moral de no ser llevado por cualquier corriente popular. Tenga el valor moral de ser como Cristo y deje que los valores del reino de Dios tengan más influencia en su vida que la que el mundo está diciendo. Pero en el versículo 8 encontramos la cualidad de sobrevivencia. La cualidad de sobrevivencia. Un hombre vestido en ropa delicada. Él se vistió de pelo de camello, cinto de cuero a la cintura. Apareció en el desierto, comía langostas y miel silvestre. Sabía sobrevivir. Y luego dice, los que se visten de ropa delicada se encuentran en los palacios. Una persona mimada, consentida, aprovechando posiciones de poder y privilegio, no era el molde de Juan el Bautista. Yo aquí, en el ejemplo de que quiero utilizar, viendo la sobrevivencia espiritual, hay varias personas en mi pastorado y en diferentes situaciones en donde puedo ver que su confianza en el Señor, su fe, superó las circunstancias en donde se encontraba. Conocía, y no voy a decir nombres, pero sí voy a decir lo que hacían, un militar anestesiólogo que tuvo que lidiar con todo eso y todavía pudo y puede todavía sobrevivir espiritualmente y puede ser de testimonio, como fue que yo vi, que fue testimonio delante de los militares alrededor de quien él se encontraba. También otro fue un garrotero de ferrocarriles, que aquella gente estaba acostumbrada a poder vivir una vida muy difícil, pero a la misma vez lleno de inmoralidad y otras cosas. Y él, cuando se convirtió, pudieron ver el cambio y pudieron ver a un hombre que tenía valor de sobrevivencia espiritual. En la aplicación, que no sea una persona que carga su Biblia para identificarse, sino que que viva la palabra de Dios, que en tiempos difíciles pueda depender del Señor y seguir su dirección. Pero ¿qué salieron a ver? En los versículos 9 y 10 encontramos cualidad de hacer la voluntad de Dios. Salieron a ver un profeta. A Juan el Bautista lo reconocieron como profeta y estaban en lo cierto. Sí, les digo, más que profeta. Uno más excelente como profeta, más elevado que el profeta Isaías o Elías. Juan vivió en el tiempo de Cristo, prediciendo su venida era aún más evidente y claro. He aquí,
yo envío mi mensajero. Este pasaje la usa el Señor Jesucristo, que se encuentra en Malaquías 3:1. Preparó el camino, Juan el Bautista preparó el camino. Fue el instrumento en las manos del Dios para preparar los corazones para recibir al Señor Jesucristo. Uno que hace lo que Dios quiere, ni menos ni más. Haz lo que Dios le pida. Él hizo lo que Dios le pidió. El ejemplo que quiero utilizar aquí en hacer, cualidad de hacer la voluntad de Dios. En 1525 en Suiza había un grupo de unos 12 hombres que estaban leyendo la Biblia y el Nuevo Testamento específicamente. Habían sido parte de lo que llegamos a ver que es la Reforma, es el tiempo de la Reforma, en donde querían buscar identificarse más con la palabra que con los ritos y con cualquier otra cosa. Y ellos entonces, al leer en la palabra de Dios y al ser convencidos por el Espíritu Santo de que el bautismo infantil que ellos habían tenido no era lo que el Señor deseaba, sino que uno necesitaba poner su confianza en Cristo, poder tener una fe propia, no de otro, sino que ellos necesitaban confesar a Cristo como Señor y Salvador, y lo hicieron. Y luego entonces sintieron que necesitaban, como adultos, ser bautizados. Y ellos entonces, en medio del invierno, ellos entonces fueron bautizados en río en medio del invierno. Les causó persecución, pues la iglesia de los suizos no aceptaban eso, pero ellos necesitaban hacer la voluntad de Dios. En esta semana, en la aplicación a nuestras vidas, escuche la voz del Señor y haga su voluntad. Pero también vemos la cualidad en lo pequeño. En el versículo 11 llega a decir: no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista. Una manera enfática de decir: no había uno mayor que Juan. Pero luego dice: el más pequeño en el reino de los cielos. El más pequeño en el reino de los cielos, o en las buenas nuevas de paz. La predicación de Juan el Bautista en Mateo 3:2 decía: arrepentíos, que el reino de Dios se ha acercado. Es mayor que él. Juan el Bautista no llegaría a vivir para ver la inauguración del nuevo pacto en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. En ese sentido, el más pequeño es mayor que él. A la vez, recordemos lo que dijo Cristo en Mateo 18:4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el más importante en el reino de los cielos. El ejemplo que quiero utilizar aquí, estaba viendo la Serie Mundial de Béisbol y todos se acordarán de los grandes momentos, pero muchas veces no van a pensar en las pequeñas jugadas que contribuyeron a la victoria. Aún viendo lo que el pelotero de que llegó a ser
el, de, el que ganó el premio de el mejor jugador en la Serie Mundial. Él llega a compartir que cuando él era niño hacía un juego con su hermano mayor y su hermano menor, en donde aventaban una pelota hacia la pared y entonces la tenían que cachar, y de esa manera ellos llegaban a aprender a usar el guante y sus movidas mejor. Hizo eso aun cuando nadie lo veía. En las cosas pequeñas llegó a verse, para que entonces en la Liga Mayores no era difícil para que él pudiera entonces ganarse como novato el guante de oro de la Liga Americana. En otras palabras, en la aplicación para nuestra vida, seamos fieles en lo pequeño, en aquello pequeño que el Señor nos pide hacer. No necesitamos nada más pensar, ay, el Señor quiere que yo haga algo grande. Él quiere que seamos fieles a Él, aún en lo pequeño. En conclusión, recuerde, Cristo ve la trayectoria de su vida y no el momento de fracaso rotundo en su vida. Muchas veces usted va a pensar, ay, he fracasado en esto y he fracasado en aquello, pero Cristo no ve los momentos de fracaso, Él ve la trayectoria de su vida. ¿Está usted siguiendo al Señor? ¿Está buscando caminar para con Dios? Y cuando tenga dudas, llévelo al que puede solucionar sus dudas, como lo hizo Juan el Bautista. Llévelo a Jesús. Busque las cualidades que Cristo ve en la vida. La cualidad de valor moral, la cualidad de sobrevivencia espiritual, la cualidad de hacer la voluntad de Dios y la cualidad en lo pequeño, al humillarnos como un niño, en esa simpleza y buscar ser fieles en lo pequeño que el Señor nos pide hacer. Vamos a orar. Señor, que en esta semana este mensaje puede ser útil para animar a personas que se encuentran en situaciones de fracasos rotundo, de animarlos a buscar tu rostro y ver que tú, Señor, puedes levantarlos de esas situaciones difíciles. Pero también, Señor, que podamos seguir aquellos atributos que tú ves, esas cualidades de grandeza que tú ves en la vida, que nosotros los podamos tener en nuestra vida personal. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Dios le bendiga y tenga buena semana.